Allí, en medio del silencio de su mansión, un millonario descubrió algo que ni todo su dinero podía comprar: la inocencia de dos niñas rezando junto a la mujer que él había despreciado. Aquel instante no solo rompió su orgullo, también le devolvió el corazón. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El amanecer sobre San Isidro parecía una postal perfecta. El sol filtrándose entre los álamos, los ventanales brillando como espejos, el silencio pulido de las casas elegantes. Sin embargo, dentro de la mansión Ferrer, ese silencio dolía. Alejandro Ferrer, 45 años, traje impecable, ojos cansados. Se quedó quieto en lo alto de la escalera, con una taza de café en la mano. Desde abajo llegaban risas agudas, gritos, el estruendo de un vaso rompiéndose. Lucía y Clara, sus hijas gemelas de 8 años, corrían de un lado a otro del pasillo, con los cabellos enredados y los uniformes puestos al revés. La casa que un día había sido un refugio, ahora era un eco de desorden y soledad. Alejandro cerró los ojos por un instante. No recordaba la última vez que el aire había olido a hogar. En el despacho, sobre la repisa, aún descansaba la fotografía de Verónica, antes Elena, en los años de matrimonio. Su exesposa, sonriendo con la perfección distante de quien ya no pertenece a ese lugar. Él solía pensar que el trabajo bastaría para llenar el vacío. Pero los trofeos de cristal y los libros de finanzas no callaban el sonido del mármol frío, ni el hueco que dejaban las discusiones de las niñas. Esa mañana, la empleada de turno, la número 17, en menos de un año, salió llorando, murmurando que no volvería jamás. El portazo resonó como una rendición. Alejandro suspiró, se ajustó el reloj y se hundió en el sillón de cuero, esperando que el día terminara antes de empezar. A kilómetros de allí, en el barrio de Almagro, una mujer despertaba antes del segundo timbre del despertador. Rita Suárez, 34 años. Manos ásperas por el jabón. Se incorporó despacio. La luz gris del amanecer se colaba por la ventana, iluminando el retrato de su madre encima de la cómoda. El olor a café recalentado se mezclaba con el del pan viejo. Rita se arrodilló junto a la cama y murmuró: «Señor, dame fuerza para un día más. Y, si puedes, un poco de alegría también». Después se lavó la cara, ajustó su trenza y dobló con cuidado el delantal limpio. El reloj marcaba las 5:40 cuando salió a la calle. Caminó bajo el rocío, con un sobre arrugado en la mano. Su currículum. Había escuchado que una familia importante en San Isidro buscaba empleada fija. El autobús llegó resoplando, y ella subió junto a otras mujeres con uniformes beige. Miró por la ventana mientras la ciudad despertaba. Entre las luces de neón y los árboles húmedos, Buenos Aires tenía ese color rosado que anuncia un día caluroso. Rita sonrió sin razón, como quien se aferra a una esperanza frágil. Cuando el portón electrónico de la mansión Ferrer se abrió, el aire cambió, el jardín recién regado, el sonido del cortacésped, el perfume de flores caras. Rita apretó su carpeta contra el pecho. Tocó el timbre. El sonido metálico retumbó en el silencio. Pasos firmes se acercaron y, al abrirse la puerta, apareció Alejandro, aún con el teléfono en la mano. Llevaba una corbata torcida y la mirada distante de quien está cansado hasta del éxito. ¿Es usted la candidata para limpieza?, preguntó sin levantar del todo la vista. Sí, señor. Rita Suárez. Tengo 15 años de experiencia. ¿Referencias? No traje. Pero puedo conseguirlas, respondió, con voz firme. Él suspiró. Revisó el papel algo húmedo. Quinta primaria. ¿Cree poder con una casa como esta? Sé limpiar pisos, señor, dijo ella suavemente.
pero también sé limpiar lo que pesa por dentro. Por un momento, Alejandro alzó la vista. Aquella mujer de mirada serena, con las manos trémulas y el cabello recogido, parecía haber dicho algo que rozaba su propio secreto. Sonrió apenas, incrédulo. Empieza el lunes. A las 7. No llegue tarde. Gracias, señor. Rita salió con paso lento. El viento de la mañana le arrancó el currículum de las manos. Corrió tras él. Lo recogió del suelo húmedo. El papel estaba arrugado, manchado, casi ilegible, salvo una palabra escrita en mayúsculas al centro. F.E. La apretó contra el pecho y respiró hondo. Dentro de la casa, Alejandro seguía frente a la ventana del despacho, mirando hacia el jardín sin saber por qué. El reloj en su mesa marcaba las 7:29. Un segundo antes de girarse, el segundero se detuvo, como si la casa entera contuviera el aliento. Afuera, la primera brisa del día rozó las hojas del jacarandá. Nadie lo notó. Pero en ese instante, algo pequeño e invisible empezó a moverse. El lunes amaneció con una neblina ligera sobre San Isidro. El portón de la mansión se abrió despacio, como si dudara en dejar pasar el aire nuevo. Rita llegó antes de las 7, con el delantal limpio y una carpeta bajo el brazo. El jardín brillaba con el rocío. Dentro, el olor a moho y comida vieja le dio la bienvenida. Se detuvo un instante en la cocina, observando los platos apilados, las manchas de grasa, el mármol triste. Tomó aire. Luego, con voz baja, dijo para sí: «Vamos, Rita, Dios no te trajo hasta aquí para rendirte». Apenas había empezado a limpiar cuando una voz sonó desde lo alto de la escalera. «Hola, tía», dijo una niña, usando aquel apodo cariñoso que inventaban para toda mujer que les inspirara ternura. Rita levantó la mirada. 2 niñas idénticas la observaban. Brazos cruzados. Sonrisa traviesa. «Bienvenida al infierno», añadió la otra. Rita sonrió con calma, sujetando el balde. «Entonces será mejor que empiece, porque el infierno da mucho trabajo». Las gemelas soltaron una carcajada y desaparecieron corriendo. Durante las primeras horas, Rita caminó de habitación en habitación como quien recorre un bosque oscuro. Cada cuarto tenía su propio olor a olvido. Crayones en las paredes, muñecas sin cabeza, sábanas arrugadas. Mientras fregaba, empezó a tararear un viejo coro de iglesia, suave, casi un suspiro. «Dios cuida de mí». El sonido se expandió por los pasillos, rebotando en los ventanales y regresando como un eco cálido. Las niñas se asomaron por la puerta, curiosas. Nunca nadie había cantado allí. Por la tarde, cuando Rita enjuagaba el trapo en el balde, el piso bajo sus pies se tiñó de azul. Tinta. Las 2 reían escondidas detrás del sofá. Rita resbaló, casi cae. Pero en lugar de gritar, se arrodilló en silencio y empezó a limpiar. Pasó el trapo una y otra vez, murmurando: «Señor, dame paciencia. Tú sabes por qué me trajiste aquí». Las niñas se miraron confundidas. Esperaban un grito, un portazo. No portazo, solo vieron manos firmes y un rostro sereno. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Sal en el café, juguetes en las escaleras, pegamento en la escoba. Rita no respondió nunca. Cada trampa la enfrentaba con un suspiro y una oración. Poco a poco, aquella calma comenzó a pesar más que cualquier castigo. Una mañana, al entrar al cuarto de las niñas, vio la cama deshecha y los uniformes tirados en el suelo. «A partir de hoy tendremos horario», dijo, con tono suave. Levantarse a las 7, desayuno a las 7:30, y antes de comer, oramos. Clara frunció el ceño. ¿Orar para qué? Para agradecer. Pero nosotras no creemos en eso. Rita sonrió. No importa. Dios cree en ustedes.
Y con eso alcanza. Juntó las manos y cerró los ojos. Las niñas se miraron sin saber qué hacer. El silencio que se formó tenía un peso distinto, un aire nuevo. Esa noche, mientras Rita fregaba la cocina, el aroma del arroz con feijón empezó a llenar la casa. El sonido del trapo contra el suelo se mezclaba con un silbido suave, como si las paredes, por primera vez en años, respiraran. Desde su despacho, Alejandro levantó la vista del ordenador. Escuchó aquella melodía doméstica y, sin entender por qué, dejó el teléfono a un lado, caminó hasta el pasillo y se detuvo en la puerta de la cocina. Rita revolvía una olla, iluminada por la luz amarilla del techo. Había en su gesto algo que no veía desde que Verónica se marchó. «Cuidado, paciencia». «Huele bien», dijo él. Rita se volvió sorprendida. «Es solo arroz y bife acebollado, señor. Tiene olor a infancia». «Entonces es bueno». Alejandro se sentó a la mesa. Un gesto raro en él. Las gemelas bajaron despacio, con pintura en las manos. Rita sirvió los platos. «Antes de comer oramos». «¿Puedo?» Él dudó un instante. Luego asintió. Rita juntó las manos. «Gracias, Señor, por esta casa, por este alimento y por quienes estamos aquí». Cuando abrió los ojos, Alejandro la observaba en silencio, sin el juicio de antes, sino con una curiosidad nueva, la de quien empieza a recordar cómo se siente tener fe. Afuera, la tarde caía despacio. Dentro, algo leve, una risa, un aroma. Una plegaria estaba devolviéndole alma a la casa Ferrer. Los días se sucedieron con la lentitud de quien aprende a respirar de nuevo. La casa, antes muda y vacía, comenzó a llenarse de sonidos pequeños, el chirrido del trapeador, las risas contenidas de las gemelas, el tintineo de los platos limpios. Rita se movía por los pasillos con una tranquilidad que desarmaba. No levantaba la voz, no corría, no imponía miedo. Solo estaba allí, constante como la luz que entra por una ventana. Lucía la observaba desde la escalera, escondida detrás del pasamanos. Veía cómo Rita doblaba las toallas con precisión, cómo soplaba suavemente el vapor del guiso para no quemarse. Un día se acercó y preguntó, «¿Por qué canta todo el tiempo?» Rita sonrió sin dejar de fregar. «Porque si uno canta, el alma se ordena como esta casa». Clara, que la escuchaba desde la puerta, fingió no entender, pero se quedó allí, mirando en silencio. Con el paso de las semanas, la rutina se volvió un hilo invisible que los unía. Rita levantaba a las niñas, les trenzaba el cabello, preparaba el desayuno y les recordaba la oración de cada mañana. Al principio ellas lo hacían por curiosidad, luego por costumbre, hasta que una tarde, sin que nadie lo pidiera, Lucía juntó las manos antes de probar la sopa. Alejandro lo vio desde el umbral y sintió un nudo en la garganta. No dijo nada, pero aquella imagen lo acompañó todo el día. Una noche, después de cenar, bajó al comedor y encontró a Rita barriendo mientras las gemelas jugaban al lado. «Hace tiempo que no se oían risas aquí», dijo él, apoyándose en el marco de la puerta. «No las traje yo». «Señor», contestó Rita. «Ya estaban. Solo necesitaban permiso para salir». Él asintió despacio, como quien reconoce una verdad demasiado simple. Desde ese día comenzó a bajar antes del almuerzo, a preguntar cosas pequeñas. «¿Qué cocinamos hoy? ¿Qué tal la escuela?» Y cuando Rita respondía, lo hacía sin servilismo, con una dignidad suave que le resultaba nueva. El fin de semana, la casa olía a pan casero. Rita había encontrado una vieja receta de doña Carmen, la madre de Alejandro, guardada entre los libros de cocina. La preparó sin decir palabra, y el aroma se extendió por todos los cuartos. Alejandro bajó, sorprendido. «Esa receta», murmuró, «mi madre la hacía los domingos». Rita se limitó a servirle un trozo. «No sabía, señor. Solo seguí el papel que estaba en el cajón».
Él lo probó despacio, y durante un segundo los ruidos del mundo desaparecieron. Era como si el tiempo hubiera regresado antes de la soledad. Esa tarde, al limpiar la biblioteca, Rita encontró un portarretratos caído detrás del escritorio. Lo levantó con cuidado. En la foto, una mujer sonriente, doña Carmen, tenía en brazos a un bebé. Detrás, en letras gastadas, se leía: «Para mi hijo Alejandro, que nunca olvide rezar antes de dormir». Rita se quedó mirando la imagen largo rato. Sintió un calor en el pecho, algo familiar y triste. La colocó sobre la repisa, junto al reloj detenido. Las gemelas entraron corriendo. «Tía Rita, mire. Hicimos una flor de papel». Clara se la ofreció, torpe y feliz. «Es hermosa», dijo ella, colocándola junto al retrato. «Así tendrá compañía». Esa noche, cuando el silencio volvió, ya no pesaba. En el aire había un murmullo distinto, una respiración ligera que se mezclaba con el viento. Alejandro, en su escritorio, observó la foto recién puesta, el reloj inmóvil y la flor de papel al lado. No supo explicar por qué, pero le pareció que el segundero temblaba, como queriendo recordar el camino para volver a andar. El sol de otoño caía dorado sobre las calles de San Isidro cuando un coche gris se detuvo frente al portón de la mansión Ferrer. De él bajó una mujer alta, de abrigo blanco y perfume caro. Tocó el timbre con la seguridad de quien aún cree que el mundo le pertenece. Rita, que estaba limpiando la galería, la vio cruzar el jardín y sintió cómo el aire se volvía más frío. Alejandro apareció en la puerta, sorprendido. «¿Verónica?» «Vine a ver a mis hijas», respondió ella, sonriendo con una dulzura ensayada. Lucía y Clara se asomaron al pasillo. Una se quedó inmóvil, la otra dio un paso hacia adelante, pero retrocedió al notar la tensión de su padre. Rita, desde la cocina, comprendió de inmediato que aquella visita traía más sombra que luz. Durante la cena, el silencio pesaba. Verónica elogiaba el orden de la casa, el brillo de los vasos, los modales de las niñas. «Qué milagro de transformación, Alejandro. Hasta parece otro hogar. Rita nos ha ayudado mucho», contestó él. «Ah», Rita repitió ella, mirando a la mujer con una sonrisa afilada. «Qué manos tan milagrosas. Hasta parecen santas». Alejandro fingió no escuchar. Las niñas jugaban con el pan, sin levantar la vista. Rita servía en silencio, percibiendo cómo la paz recién nacida se deshacía como humo. Cuando Verónica se despidió, lanzó una frase al aire: «Una casa tan limpia a veces esconde suciedad donde menos se espera». Esa noche, la casa pareció encogerse. El perfume de Verónica se quedó flotando, desplazando el olor a jabón y café. Rita guardó los platos con movimientos lentos. Alejandro bebió su vino sin gusto. A medianoche, mientras todos dormían, Verónica regresó usando aún la llave antigua que Alejandro nunca había mandado cambiar. Entró al despacho sin encender las luces. Sobre el escritorio, el reloj de plata de doña Carmen reflejaba el resplandor de la luna. Verónica lo tomó. Lo observó con nostalgia fingida y lo guardó en su bolso. El clic del cierre sonó como un disparo mudo. Al día siguiente, Rita sintió que algo no encajaba. El despacho olía distinto, y el polvo del escritorio había sido movido. Pasó el trapo con cuidado, tratando de ignorar la inquietud que le oprimía el pecho. Las niñas jugaban en el jardín cuando llegó Verónica, radiante, con una caja de bombones importados. «Traje un regalo para mis pequeñas», dijo. «No hay amor más dulce que el de una madre». Lucía dudó. Clara aceptó uno por cortesía. Rita los observaba desde la ventana, con el presentimiento de que aquello era solo el principio. Por la noche, Verónica pidió hablar a solas con Alejandro. «He estado pensando», empezó ella. «Quizás podamos empezar de nuevo, por las niñas. He estado sola demasiado tiempo, Alejandro. No soporto que otra ocupe mi lugar». Él negó con la cabeza.
cansado. Verónica. Las niñas están bien. No compliques las cosas. ¿Bien? Su voz se volvió aguda. ¿Con una extraña criando a mis hijas? No hables así de Rita, replicó él. Ella nos ha devuelto la calma. Verónica sonrió, helada. Ya veremos cuánto dura esa calma. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la mansión respiró de nuevo, pero de forma agitada, como si presintiera la tormenta que se avecinaba. En la penumbra del despacho, el reloj de doña Carmen había desaparecido y nadie lo notó. Solo la cámara del pasillo parpadeó, grabando un destello plateado y el perfume invisible de una mentira que acababa de comenzar. La mañana amaneció con un cielo de plomo y una llovizna persistente que hacía brillar los adoquines de San Isidro. Dentro de la mansión Ferrer, el silencio era espeso, roto solo por el tic distante de un reloj que parecía medir el pulso del desasosiego. Alejandro bajó las escaleras, abrochándose el saco, cuando escuchó la voz impostadamente dulce de Verónica desde la sala. «Alejandro, necesito hablar contigo», dijo ella, con una expresión de falsa preocupación. «El reloj de tu madre ha desaparecido». Él se detuvo en seco. La taza de café tembló en su mano. «¿Cómo que desapareció?» «Estaba en mi escritorio anoche». «Lo vi allí también», respondió ella, bajando la mirada como si le doliera. «Pero esta mañana no está». «Es una pena, ¿no?» Era su último recuerdo. Rita, que estaba limpiando el pasillo, sintió un escalofrío. Entró con respeto, secándose las manos con el delantal. «¿Puedo ayudar, señor?» «¿Tal vez se cayó detrás de algún mueble?» Verónica la observó con un brillo helado en los ojos. «Por supuesto, Rita. Quizás usted tenga mejor ojo que nosotros». Durante minutos, los tres buscaron en silencio. El sonido de los cajones, las pisadas sobre el mármol, la respiración contenida. Nada. Entonces Verónica habló otra vez, con la voz melosa de quien lanza veneno envuelto en miel. «Alejandro, solo para descartar, ¿por qué no revisamos la bolsa de Rita?» Él levantó la vista, confundido. «Eso es absurdo, Verónica». «¿Absurdo?», dijo ella. «Es el reloj de tu madre. Y solo estamos los tres aquí». El aire se cortó como un cristal fino. Rita apretó los puños, tragando el orgullo. «Puede mirar», señor, dijo al fin, sin apartar los ojos de él. «No tengo nada que esconder». Alejandro vaciló. Quiso negarse, pero algo dentro, tal vez el cansancio, lo empujó a aceptar. Abrió la bolsa despacio. Entre un pañuelo doblado y un cuaderno de notas apareció el brillo del reloj. El tiempo se detuvo. «Yo no lo puse ahí», balbuceó Rita. «Lo juro por Dios». Verónica se cubrió la boca con fingido espanto. «¡Qué horror! Y pensar que confiábamos tanto». Alejandro sintió una punzada en el pecho. «Rita, basta. Váyase». Ella respiró hondo, sin lágrimas. «El señor sabe la verdad», señor, dijo con calma. «Algún día usted también la sabrá». Salió bajo la lluvia, sin paraguas. Las gotas golpeaban el suelo como aplausos crueles. En la escalera, Lucía y Clara miraban desde el pasamanos. «Tía Rita», gritó Lucía, pero Rita no se detuvo. La lluvia la borró poco a poco, como si la ciudad la tragara. La casa quedó vacía. Verónica se sirvió una copa de vino. Satisfecha. «Al fin las cosas vuelven a su lugar», susurró. Esa noche, la cena fue un ritual triste. Las niñas apenas tocaron el plato. Alejandro no levantó la vista. El perfume de Verónica, antes elegante, resultaba pesado, casi nauseabundo. Al día siguiente, las gemelas comenzaron a despertar entre gritos y pesadillas. Rompían vasos, discutían entre sí, dejaban los juguetes tirados por todas partes. La paz se había ido con Rita. El eco de las risas pasadas lo perseguía. Cada rincón de la casa olía a algo perdido, a pan quemado, a polvo, a culpa. Aquella noche,
Bajó descalzo a buscar agua. La lluvia golpeaba los ventanales. Al pasar frente al cuarto de las niñas, escuchó un murmullo. Abrió la puerta sin hacer ruido. Lucía y Clara estaban arrodilladas junto a la cama. Las manos unidas. Los ojos cerrados. Dios, trae a la tía Rita de vuelta, susurraban entre sollozos. Prometemos ser buenas, no volver a gritar, no pelear más. Solo queremos que vuelva. Alejandro se apoyó contra la pared. Sin aliento. Las lágrimas se mezclaron con la sombra de su rostro. Miró el reloj del despacho a través de la puerta entreabierta. Aquel reloj detenido desde el primer día de Rita. Creyó ver el segundero temblar. Aunque quizá fue solo un reflejo del amanecer. Tic, 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 tic. El sonido llenó la casa, suave pero implacable. Cada tic parecía una confesión, cada tac una súplica. Verónica dormía arriba, ajena al milagro pequeño que acababa de despertar. Alejandro se arrodilló, cubriéndose el rostro. No rezaba desde niño, pero esa noche, sin palabras, supo hacerlo. La lluvia siguió cayendo hasta el amanecer, lavando los tejados, los errores y la duda, y cuando el sol se filtró por los ventanales, la casa ya no era la misma. El aire olía a limpieza sin jabón, a perdón sin nombre, a la certeza de que la verdad nunca duerme para siempre. 3 días después de su partida, el silencio se volvió insoportable. Las niñas apenas hablaban, y Alejandro casi no probaba bocado. En la 4ª noche, oyó un murmullo proveniente del cuarto de las niñas y comprendió que aquel vacío no era solo de la casa, sino también del alma. Al amanecer, un aire nuevo entró en la mansión Ferrer. Después de días de tormenta, el sol se filtraba entre las persianas, iluminando las partículas de polvo suspendidas como si fueran fragmentos de un sueño. Alejandro no había dormido. Las palabras de Rita, las lágrimas de sus hijas y el tic del reloj seguían repitiéndose en su mente, una y otra vez, como un eco que no cesaba. El reloj marcaba las mismas horas muertas, hasta que, decidido a aclarar la verdad, revisó las cámaras de seguridad del pasillo, aquellas que casi nunca usaba. Avanzó los fotogramas hasta la noche anterior al supuesto robo. La imagen era clara. El reloj brilló un segundo antes de desaparecer en su bolso. Alejandro se quedó inmóvil, con el corazón golpeando como un tambor. «Dios mío», susurró. «¿Qué he hecho?». Bajó a la sala, pero Verónica ya no estaba. Solo había una nota sobre la mesa. «No sabes cuidar lo que es tuyo». La furia y la vergüenza se mezclaron en él. Llamó al chofer, subió al coche y condujo bajo el sol de media mañana hacia el barrio donde Rita vivía. Una zona modesta cerca del mercado de las Lomas. La encontró en la puerta de una casa pequeña, colgando ropa mojada. Cuando lo vio, Rita se quedó quieta. «¿Qué hace aquí, señor?», preguntó sin dureza, pero sin confianza. Alejandro bajó la cabeza. «Vengo a pedirle perdón. Fui un necio. Confié en la persona equivocada». Rita lo miró en silencio. «No soy yo quien debe perdonarlo», señor respondió. «Son esas niñas, porque su corazón es más frágil que el mío». Él asintió, con los ojos empañados. «¿Volvería? No como empleada, sino como parte de esta casa. Ellas la necesitan. Yo también». Rita no respondió de inmediato. Miró el cielo despejado, respiró hondo y luego asintió lentamente. «Volveré, pero no por usted. Volveré por las niñas». Cuando llegaron a la mansión, Lucía y Clara corrieron escaleras abajo, gritando su nombre. La abrazaron tan fuerte que Rita casi pierde el equilibrio. Verónica ya no estaba. Sus cosas habían desaparecido. Alejandro las observaba desde el umbral, incapaz de contener las lágrimas. Esa noche, la casa recuperó su sonido más hermoso, el de las risas sinceras.
Rita preparó pan casero y colocó el reloj de doña Carmen sobre la repisa. El segundero marcaba el paso firme del tiempo reconciliado. Durante la cena, Lucía levantó la mirada. «Papá, ¿ahora sí vamos a rezar como antes?» Alejandro sonrió. «Sí, hija. Pero esta vez no solo para pedir, sino para agradecer». En la quietud que siguió, el viento hizo crujir los árboles del jardín. Y por primera vez en mucho tiempo, todos respiraron en paz. El pasado había sido juzgado y absuelto, no por un tribunal, sino por el amor. Rita apagó las luces del comedor y se quedó mirando a las niñas dormidas en el sofá. Alejandro se acercó. «Gracias por no rendirse», susurró. Ella sonrió apenas. «Las casas no se derrumban por las tormentas, señor. Se derrumban cuando uno deja de creer que pueden volver a ser hogar». El reloj marcó la medianoche. En el salón, el retrato de doña Carmen parecía mirar con ternura. Afuera, el cielo despejado prometía una nueva aurora. Y dentro, por fin, la familia Ferrer había encontrado lo que siempre había estado buscando: el corazón de su casa. Y en esa oración compartida, no solo se reconciliaron con el pasado, sino también con la esperanza. A veces, los silencios dicen más que las palabras. En la mansión Ferrer, ese silencio que antes dolía, hoy, respira en paz. El reloj de doña Carmen volvió a marcar el tiempo, pero no el de los minutos, el de las segundas oportunidades. Y si esta historia te ha conmovido, escribe un 1 en los comentarios. Si crees que podríamos mejorar o añadir algo más, deja un 0. Tu voz también forma parte de esta familia de historias. La vida, como ese reloj, se detiene cuando olvidamos lo que realmente importa. Alejandro creyó que el éxito bastaba, hasta que comprendió que la fe, el perdón y el amor de sus hijas valían más que todos sus logros. Rita, con su paciencia y su fe silenciosa, le enseñó que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en sanar. Porque solo quien es capaz de limpiar el polvo del alma puede devolverle brillo a un hogar. Cada uno de nosotros carga con errores y ausencias, pero el amor ese que no exige nada a cambio puede transformar incluso el corazón más cansado. A veces basta una palabra, una mano extendida, o una simple oración compartida para reescribir un destino. Como una lámpara encendida junto a la ventana en la noche, un acto de bondad puede guiarnos a través de las sombras del pasado. Y ahora, tal vez sea buen momento para pensar en nuestro propio hogar, en las personas a las que amamos, o en aquellas a quienes aún debemos una disculpa. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite creer otra vez en el poder del perdón, porque al final, el tiempo solo avanza para quienes saben amar.